La medicación ha ido evolucionando. Los primeros medicamentos, el primer medicamento fue el AZT. El AZT era quimioterapia para el cáncer y así lo sacó el laboratorio Burroughs Wellcome, 30 años de que empezara a usarse para el SIDA. Entonces se consideró, no se le dio la autorización porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer todo el mundo sabe que es tóxica. El sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, etcétera, etcétera. Pero este era todavía más, así que no se aceptó. Ni siquiera como se da la quimioterapia no se da en continuo. Se da a dosis fraccionadas, se hacen análisis antes de cada ciclo. Aquí no. Aquí se dio, usted tómelo ya de por vida, a dosis muy altas. Y como digo, no quedó nadie. Se cargaron a todo el mundo. La medicación que se da ahora, los antirretrovirales de ese tipo, y el AZT incluso se sigue dando, pero a dosis mucho más pequeñas. Se mezclan con otros medicamentos. Pero de cualquier modo, el problema no es el tratamiento. El problema es el diagnóstico. Los primeros test que se hicieron fueron el test ELISA. El test ELISA, hay que saber que se patentó el mismo día en el que el doctor Gallo se presentó con la ministra de Sanidad ante las cámaras de televisión para decir que ya sabían qué es lo que pasaba y que era un virus el que causaba esas enfermedades. Ese mismo día descaradamente se patentó el test. El test son royalties, el dinero. El test ELISA da más de un 80% de falsos positivos. Y no lo digo yo, lo dice el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina occidental, en un estudio hecho sobre aspirantes a la Marina de los Estados Unidos, sobre decenas de miles. Entonces decimos, bueno, habría que plantearse cómo es que seguimos pagando de nuestros bolsillos un test que da más del 80% de falsos positivos. Respuesta de los oficiales, pues porque luego, ya lo sabemos, pero luego lo confirmamos con otro, que es el Western Blot, que ese es 100% fiable. Eso es lo que os dirá Nájera, el doctor Nájera, en España, por ejemplo, lo ha dicho. Pregunta siguiente. Doctor, entonces, ¿por qué en Inglaterra está prohibido? Por no ser fiable. Los test de anticuerpos dan positivo en más de 70 circunstancias que sepamos, documentadas en la literatura científica, que van desde el haber tenido muchos embarazos hasta haber tenido hepatitis, enfermedades reumáticas como la artritis, por ejemplo, o el haber sido vacunado. Luego vinieron los test de virus. En realidad los test de virus se hicieron desde el principio, los test convencionales de virus. Pero no se hacían sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no se hacían test de virus igual que se hacen para la hepatitis o para otras cosas. Pues muy sencillo, porque muchas veces daban negativos, aunque la gente se estuviera muriendo. Entonces, que te estuvieras muriendo de SIDA o en estados terminales y que no tuvieras el virus, era un pequeño problema. Así que dejaron de hacerlos. Incluso renombraron los casos. Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, con Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud, establecieron un acuerdo por el cual, si tú tenías SIDA, pero en los test de virus no había virus, ya no tenías SIDA. Tenías linfocitopenia idiopática de los CD4. Esto que suena tan bonito, simplemente quiere decir que no tenían ni idea de por qué los linfocitos CD4 habían bajado. Y se quitaron el problema del medio. Luego vinieron los test de carga viral. Desgraciadamente los test y empezaron a encontrar virus por todas partes. Desgraciadamente los test de carga viral se basan en la PCR, la reacción en cadena polimerasa. Esa técnica fue inventada por Kary Mullis. Le dieron el premio Nobel de Química por eso, en los años 90. Y Kary Mullis desde el principio dijo que su técnica no servía para contar virus. Hemos publicado artículos de Kary Mullis. En este libro hay una entrevista que le hicimos cuando vino a Madrid.
Y entonces, bueno, se plantea la cuestión. Usted que me está viendo no es científico, yo tampoco, pero tenemos sentido común. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Kary Mullis, que inventó la técnica, que dice que no sirve para contar virus, o a los que viven de vender la técnica? Pues mi humilde sentido común me dice que haga caso a Kary Mullis, que lo único que ha ganado con esto es ser insultado en los medios de comunicación, ser boicoteadas sus publicaciones y lo mismo que han ganado todos los disidentes del SIDA, recibir palos por todas partes, mientras que los otros se han hecho multimillonarios. Y esto no hay que perderlo de vista, siempre. ¿Qué ganan unos, qué ganan otros? Bueno, el tema de los test lo he mencionado antes de pasada. Lo que hay que tener muy claro es que los test, que son supuestamente para detectar la presencia de un virus en el cuerpo de una persona, los test se fabrican a partir de los virus. Se dice oficialmente que un virus es un fragmento de información genética, bien ADN, bien ARN, en este caso ARN por el tipo de virus, y que está envuelta en proteínas. Esa sería un poco la concepción oficial que tiene la virología. Entonces, a partir de esos componentes se fabrican los test. Y hay dos tipos fundamentales de test. El tema es complejo, pero fundamentalmente hay dos tipos de test. Los test genéticos, que son la famosa PCR, y los test que tienen que ver con las proteínas. Los test genéticos consisten en buscar fragmentos del supuesto genoma del virus en una muestra que se obtiene del cuerpo de la persona. Es decir, se trataría de localizar un fragmento de ese genoma y a partir de ahí se deduce que si está ese fragmento es porque el virus está dentro de la persona. Mientras que los test que se hacen con las proteínas son algo más complicados porque se basan en una reacción que supuestamente produce el sistema inmunitario de la persona cuando un virus o cualquier otro elemento extraño entra en el cuerpo. Se desata una reacción que se llama de antígeno-anticuerpo. Y esa reacción se puede detectar mediante una serie de test. Se pueden detectar bien los antígenos o bien los anticuerpos. En cualquiera de los tres casos, sea el ARN, sean los anticuerpos, sean los antígenos, es condición absolutamente indispensable haber aislado primero el virus que luego queremos localizar, porque sin haberlo aislado no podemos conocer sus componentes y sin conocer sus componentes no podemos fabricar los test. Con lo cual, si el virus no se ha aislado, lo que se está detectando es cualquier cosa menos un virus concreto que no se ha demostrado que se haya aislado. Efectivamente, los test pueden dar positivos y negativos, que serán siempre falsos positivos en el sentido de que no estarán detectando un virus. Y puesto que las consecuencias pueden ser muy negativas si das positivo a uno de estos test, aunque los test, según cómo se interprete, siempre es una mala noticia, porque si das positivo estás infectado, si das negativo es que no has desarrollado defensa, y siempre le dan la vuelta para que al final sea algo negativo. Pero lo más importante de todo y lo que hay que tener muy claro es que mientras no se presenten pruebas científicas de que el virus se ha aislado y por tanto podemos conocer sus componentes, los test no están detectando un virus concreto, no son específicos. Y no porque tengan margen de error, porque sean mejores o peores, porque nos hayan estafado, porque nos han vendido unos test malísimos. No, no, es los mejores test del mundo, de la mejor compañía del mundo, son inespecíficos mientras no se demuestre que se ha aislado el virus que se intenta detectar. Kary Mullis, en el prefacio a un libro de Peter Duesberg, cuenta cómo se dio cuenta. Porque como, igual que los que habéis levantado la mano, igual que yo antes del 92, él creía que el virus del SIDA causaba el SIDA. Pero le encargaron un trabajo. Le encargaron un trabajo y él empezó a buscar dónde están los documentos originales, y esos documentos originales que probaban que el SIDA era causado por un virus no existían. Hablando incluso como premio Nobel cara a cara con el señor Montagnier, con Gallo, con las máximas autoridades.
concluye: no hemos podido encontrar ninguna buena razón por la cual la mayoría de la gente sobre la Tierra cree que el SIDA es una enfermedad causada por un virus llamado VIH. Simplemente no hay evidencia científica alguna que demuestre que esto es cierto. Sabemos que errar es humano, pero la hipótesis VIH-SIDA es un error diabólico. La emisión del vídeo realizada por Discovery de Salud Televisión titulado SIDA, la farsa continúa, en el que se explica que nadie ha aislado nunca el llamado VIH y por tanto no existen micrografías, es decir, fotografías realizadas con microscopio electrónico de ese supuesto retrovirus, ha dado lugar a comentarios de numerosas personas que se sorprenden de la afirmación, alegando que basta una sencilla búsqueda en Internet para encontrarlas. ¿Son realmente fotografías del VIH las que en Internet se publican supuestamente de él? El asunto es vital, porque para verificar que un virus existe debe haber sido aislado, microfotografiado y su ADN secuenciado. En la imagen puede verse una micrografía de un virus, el Staphylococcus siliculosus, aislado por el Dr. Stefan Lanka en 1990. Los virus son entidades estables que pueden aislarse y fotografiarse en 3 dimensiones. No ocurre lo mismo con el material celular o con los llamados retrovirus. Para obtener micrografías de estas partículas hay que fijarlas en resina y cortar esta en láminas ultrafinas que se colocan en el microscopio. En la imagen pueden verse diferentes clases de partículas, algunas de las cuales son consideradas retrovirus y otras no. A simple vista ningún experto puede distinguirlas, por lo que una condición básica de cualquier micrografía es la referencia del artículo en el que se describe cómo se obtuvo. ¿Cómo debería ser una micrografía del VIH? Lo que ven en la imagen es el esquema que el profesor Hans Gärtner-Blom, el mayor experto del mundo en micrografía del VIH, propuso para explicar su composición. En él puede verse la información genética, la enzima retrotranscriptasa, la cápside y las protuberancias que lo recubren, y que se dice que utiliza para unirse a las células que infecta. El VIH, como el resto de los retrovirus, tiene además otras características. Mide entre 100 y 120 nanómetros, por lo que es básico que las micrografías incluyan una barra de medida que permita observarlo, y se depositan en la banda de densidad 1,16 gramos por mililitro, cuando se centrifugan en un gradiente de densidad de sacarosa. Finalmente, es preciso que en el artículo de referencia de la micrografía se haya demostrado su capacidad de infectar, y en el mismo o en otros artículos complementarios se secuencie su genoma y sus proteínas, como hizo el equipo del Dr. Lanka con el virus Staphylococcus siliculosus. En la imagen el artículo aparecido en Virology, con la secuenciación de las proteínas y el ADN obtenido a partir del virus aislado. Bueno, pues en los casi 30 años transcurridos desde el supuesto descubrimiento del VIH, nadie ha mostrado jamás partículas que cumplan esas características, ni existen en la literatura científica artículos que describan el aislamiento, purificación de partículas infecciosas con las características del VIH. Ni se ha publicado jamás micrografía alguna de partículas que respondan a esa descripción, es decir, partículas con un diámetro de 100-120 nanómetros y con protuberancias. ¿Qué son entonces las imágenes que pueden encontrarse en Internet y que se presentan como fotografías del VIH? Una gran parte no son micrografías, sino dibujos, esquemas, aerografías, infografías, recreaciones gráficas o animaciones en 3D realizadas mediante ordenador, algunas de las cuales pueden verse en las imágenes, es decir, pura ficción. En algunos casos se trata de auténticas micrografías, pero no muestran partículas con las características atribuidas al VIH. En realidad se trata de retrovirus endógenos, como el HERV-K, que aparece en la imagen, microvesículas de transporte celular, como estas extraídas del prestigioso manual Biología Molecular de la Célula, u otros tipos de partículas denominadas semejantes a retrovirus, precisamente por su semejanza con ellos, como puede comprobarse comparando esta imagen del supuesto VIH con la del HERV-K. Un ejemplo del escaso rigor con el que algunos medios de comunicación difunden supuestas fotos del VIH es la publicada el 23 de diciembre del 2010 por el diario español El Mundo, donde en el pie de foto de la imagen que pueden ver en pantalla se decía:
el virus VIH de color rojo adhiriéndose a un linfocito humano, Center for Disease Control. Con lo que la inmensa mayoría de sus lectores habrán pensado que el VIH es esa especie de pulpo con tentáculos que se observa en la parte izquierda. Sin embargo, basta ir a la propia web de los Center for Disease Control para encontrar esta otra foto que les mostramos, y que no es sino una ampliación de la anterior, en la que se aprecia la barra de tamaño, demostrando que ese pulpo rojo tiene un tamaño descomunal, y no puede ser pues un virus, y es que en realidad se trata de un linfocito. Lo que los CDC dicen que son virus del VIH son los puntitos verdes, pero si bien estos se acercan más al tamaño atribuido a los retrovirus, lo cierto es que tampoco tienen las características que se supone caracterizan al presunto VIH. Por último, un caso que ilustra lo que está ocurriendo con el VIH es el del HL23V. En 1975, Robert Gallo publicó en el número 187 de la revista Science un artículo afirmando haber aislado el primer retrovirus humano que postuló como causante de la leucemia. Posteriormente, en varios artículos, Gallo presentó incluso más evidencia que en el caso del VIH. El artículo inicial mostraba las micrografías que pueden verse en la imagen con el HL23V brotando de la célula igual que el VIH. Sin embargo, poco después se presentaron datos que llevaron a la revista Nature a publicar una retractación, y en 1980 se demostró definitivamente que los anticuerpos del HL23V no eran específicos. Actualmente nadie, ni siquiera el propio Gallo, considera que sea un retrovirus.